Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén expectantes a este día en el que hoy tenemos nuevamente una cita con Íntimo en el ciclo Una luz en la oscuridad. Agradecida a Dios por un día más, un miércoles más, compartiendo de palabra, compartiendo de testimonio, de grandes siervos de Dios que nos envían del norte, del sur, del este y del oeste, y todavía quedan más, todavía. Estén expectantes porque hay muchas noticias, muchas cosas lindas para compartir, que en algún momento varios pastores van a venir a seguir compartiendo de Venezuela, de Costa Rica, el matrimonio Aponte nuevamente van a venir a compartir con nosotros palabras de bendición, así que agradecidos a Dios por tanta bendición que el Señor nos sorprende. Así que agradecidos ahora y expectantes por lo que vamos a compartir antes de decirles, les voy a decir, primero recuerden activar la campanilla, suscribirse al canal del Vivo, TV Radio Capital, del ciclo Una luz en la oscuridad, actívense la campanilla para suscribirse, para recibir las notificaciones que estamos cada miércoles de 20 a 21 horas, ¿sí? El WhatsApp, el canal de difusión, 11 26 17 69 36, y bueno, agradecida a Dios por estos siervos hermosos que hoy van a compartir con nosotros, del pastor el pastor Cristian Suárez y de su esposa Erika Britos. Agradecida a Dios por sus vidas, de la Iglesia Congregación Cristiana Pentecostal y Misionera, que ahora nos van a estar contando de su testimonio, de su congregación, y bueno, agradecida porque el Señor nos sigue sorprendiendo, y bueno, son de gran testimonio, de gran bendición para este miércoles, para compartir en sus corazones. Compartan los enlaces, como siempre les digo, para que aquellos que no conocen puedan recibir de esa palabra, ese aceite nuevo que el Señor quiere derramar en los corazones que aún no los conocen. Como les dije, este es el espacio de Íntimo, el ciclo Una luz en la oscuridad, y ya comenzamos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Bienvenidos a este nuevo programa del ciclo Una luz en la oscuridad, gozosos y alegres en este espacio que compartimos juntos de la presencia de Dios, de la palabra. ¿Para qué? Para que nos transforme nuestra vida, ¿no? Para encontrar su rostro, poder brillar con su luz, poder extender el reino, poder llevar a los corazones que están ansiosos y los que no conocen de la palabra, no conocen del amor de Dios, no conocen a Dios como Padre, y tan necesario para nuestras vidas es poder conocer al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hoy tenemos la gran presencia de dos siervos de Dios preciosos, que estamos muy agradecidos de conocerlos, de poder hoy compartir con ellos, así que les damos gracias a ustedes que están del otro lado. Bienvenido, Pastor Cristian. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí en este lugar, por la invitación. También nos sentimos privilegiados, sabemos que la gloria y la honra es para el Señor. Y bueno, darle gracias a Dios también por todos aquellos que se conectan, por aquellos que están ahí del otro lado, como todos los miércoles. Que Dios los bendiga mucho a todos aquellos que nos están escuchando. Y la verdad es una bendición, ¿sí? Poder estar compartiendo este espacio, que cada miércoles es una bendición para aquellos que
los escuchan. Yo vi un par de programas. Amén. Vi un par de programas y la verdad es de mucha edificación y de mucha bendición los testimonios de los siervos que pasaron y también de cada detalle, de cada cosa que muchas veces uno por ahí pasa por alto, ¿no? Pero Dios está en los detalles, Dios está en las cosas más pequeñas, está, y a veces a través de un programa así como este, muchos son iluminados y muchos abren los ojos a través de a veces pequeños y grandes testimonios de los siervos que muchas veces pasan por estas clases de espacios así. Así que les doy gracias a Dios por el esfuerzo, el esmero, porque esto conlleva trabajo, esto conlleva esfuerzo y muchas veces se requiere de tiempo, de hablar con los siervos, mandarles mensajes, estar ahí continuamente, vas a venir, está la incertidumbre de decir, van a llegar, no van a llegar, van a estar, me van a cumplir, no me van a cumplir. Igual primeramente sabemos que cumplen con el Señor. Porque, no, claro, seguramente. Confiamos, nosotros siempre oramos y siempre decimos, bueno, Señor, son tus siervos, sabemos lo que tú harás con ellos, sabemos que los llevarás a un propósito, porque como vos recién dijiste, ¿no? Esta palabra llega a otros corazones que no lo conocen al Señor. Y aquellos que lo conocen, bueno, como le dijimos, compartan esos enlaces, ¿no? Porque hay corazones que todavía no conocen al Padre, y eso es lo lindo. Exactamente, necesitan esa semillita. Totalmente. Así que... Y bueno, la verdad, estamos acá para servir a Dios, como decía la hermana, así que le doy gracias a Dios también por la hermana, por vos, Cristian, por Mariana. La verdad, una bendición poder estar aquí en este lugar. Amén. Agradecidos, sé que también es un esfuerzo, vienen desde la congregación de su iglesia en Loma Hermosa, tienen también un trayecto hasta aquí, y bueno, su agenda, han estado cumpliendo 56 años en la iglesia, pasado. ¿No? El viernes pasado, tremendo. Así que, pero no nos da los años con vos, ¿no? No, la verdad no tenemos. Sabemos que la palabra de Dios dice que nos rejuvenece, pero no tanto. Pero sigue creciendo esa obra al pasar de los años en los siervos y se sigue manteniendo firme. Totalmente, sabemos que la obra es de Dios y continúa. Amén. Eso. Y bueno, queríamos presentarte, Erika. Contanos un poquito de vos también, bueno, la esposa de pastor, también con ministerio, sirviendo fervientemente en la obra, acompañando la obra. ¿Y qué nos puedes compartir? Bueno, saludo a toda la audiencia con la paz del Señor. Mi nombre es Erika, como decían los hermanos aquí. Agradecida al Señor porque nos permite poder llegar. Hoy con el tema de la lluvia estábamos expectantes, digo, Señor, preparar el camino, limpiar los caminos. Veníamos por el camino y veíamos accidentes, pero Dios siempre cubriéndonos con sus ángeles ahí para que lleguemos a este lugar, y llegamos justo a tiempo, así que le damos las gracias al Señor. Y bueno, como decía aquí el hermano, trabajando en Loma Hermosa, ya hace 1 año y medio más o menos. Nosotros somos de José Cepaz, un poquito más lejos, pero gracias a Dios que nos da fuerza, y siempre al servicio del Señor siempre es un placer trabajar. Así que sacando la obra adelante, amén, como decía, no nos da los números, 56 años de congregación, la iglesia madre, pero bueno, damos gracias a Dios que nos puso en ese lugar para trabajar para Él, por Él, arrebatar las almas, ¿no? de este mundo tan cruel, que día a día vemos la maldad del mundo, ¿no? Pero el Señor nos alcanza fuerza, nos alcanza a los hermanos, las hermanas que colaboran siempre junto a nosotros, abriendo actividades siempre, en cada momento. Creo que de lunes a lunes tenemos actividad en la iglesia, y bueno, es todo para que la iglesia crezca, para que los hermanos se activen, las hermanas, así que le damos gracias al Señor. Y bueno, yo acompañando siempre a mi esposo ahí al lado, siempre juntos, trabajando para el Señor siempre. Ya estamos hace 12 años en el camino del Señor, así que es un privilegio poder trabajar. Y bueno, conmigo conlleva el ministerio de la alabanza, llevando adelante en aquel lugar de Loma Hermosa, tocando teclado, con mis hijos ahí tocando batería uno, el otro güiro, trompeta, así que con los jóvenes también ahí enseñando, las jovencitas, así que le damos gracias a Dios por esa fuerza. Nunca me imaginé tocar un instrumento, la verdad que Dios me sorprendió
Es un testimonio muy grande porque nunca me imaginé que me pudiera usar en la alabanza, guiando al pueblo del Señor para que sienta su presencia. Así que le doy gracias a Dios por ese ministerio, por ese privilegio que me ha dado. Y así que, y bueno, por todo lo que hizo en nuestras vidas, que ya vamos a empezar a desarrollar nuestro testimonio, que la verdad que gracias al Señor hoy damos gracias de que siempre nos mantuvo en pie. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo lo que hace el Señor en las vidas, ¿no? Yo traigo a memoria un hermano en la fe en nuestra iglesia que... Perdón, yo voy a decir sí. esto, que nos rejuvenezca como las águilas. No, que el hermano nos decía, qué precioso es saber el testimonio de aquellos siervos, ¿no? Que uno a veces los ve en autoridad, que estuvimos hablando previamente con vos, ¿no? Y a veces uno los ve como inalcanzables, ¿no? Y uno tiene que... estamos llamados a ser accesibles, ¿no? Vos nos comentaba que el pastor tiene que tener olor a oveja, ¿no? Y eso me quedó impregnado en mi corazón. Y entonces el hermano nos decía, Gonzalo, nos decía justamente, decía, qué precioso es poder no solamente escucharlos predicar, sino saber de sus vidas, de su testimonio, de sus dolencias, para saber sus procesos, ¿no? Y parte del programa, de los que nos has puesto en el corazón, tanto a Mariana como a mí, es la parte íntima en el ciclo Una luz en la oscuridad, es testificar y testimoniar de cómo es la vida de los siervos, ¿no? Porque a veces uno recibe la palabra y es tremendo, pero los testimonios nos cambian, nos transforman, nos alientan, aumenta nuestra fe, es parte de la palabra, ¿no? ¿Y quién es Cristian? ¿Quién es Cristian? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta, ¿Quién es Cristian? Bueno, Y Erika también, ¿no? No, sí, yo creo que no existiría un Cristian sin una Erika. Desde un principio Dios creó primeramente el matrimonio, Adán y Eva, sí. y es una parte muy fundamental en la vida del siervo, la mujer al lado. Porque yo te decía que el siervo tiene que tener olor a oveja y no hay que verlo como un inalcanzable al siervo. ¿Por qué? Porque es necesario que el siervo sepa cómo está la oveja. Claro. ¿Sí? Y es parte del proceso también del pastor o del siervo al frente de la obra como crecimiento. Claro. ¿Por qué? Yo hoy en día me veo, por ejemplo, mis manos, yo soy herrero, y la veo toda cortada, quemadas por el hierro y todo sí. eso. Y yo creo que cada cicatriz que veo es un aprendizaje que debo trabajar de una manera adecuada. Tal cual. Bueno, yo creo que los siervos a medida que van creciendo en el ministerio y en la obra de Dios, van adquiriendo cicatrices. Una vuelta, mi pastor, que le mando un saludo al pastor Daniel Meneguzzi, él siempre se caracterizó por utilizar la llave de la iglesia, todo, colgada en su cintura. Sí. Entonces me puse a orar, apenas llego a la iglesia me puse a orar de rodilla, y escucho que pasa el sonido de la llave para abajo de plataforma. Cuando sale debajo de plataforma siento el ruido de la llave y yo ya casi estaba finalizando mi oración. Levanto mi vista y lo veo todo cicatrices en la cara, todo cicatrices. Entonces vuelvo a orar y le pregunto a Dios, ¿qué era eso lo que yo he visto? Sí. Y el Señor me responde y me dice, esas son las cicatrices que han dejado los hermanos en la vida del siervo, pero yo los he sanado. Amén. Entonces muchas veces sucede eso, sí. Que uno a veces dice, pero pastor, usted tiene paciencia. No, es que Dios te va capacitando para esas clases de cosas. Hoy en día Cristian pasó por un proceso, hablo en tercera persona, pero soy yo. Claro, sí. Pero va pasando por distintos procesos y distintas clases de desierto que nos va enseñando cómo tiene que ser un siervo a nivel y a la estatura y a la anchura que el Señor manda. ¿Tenemos errores? Tenemos errores. Sí. ¿Tenemos falencias? Tenemos falencias.
seguimos siendo seres humanos, no debemos creernos que somos superiores a otros hermanos, somos comprados al mismo precio de sangre que cualquier hermano, cualquier persona que se está congregando, cualquier alma que se está congregando en cualquier puerta, no importa cuál sea la denominación. Lo importante es que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, yo no soy ni más ni menos. Soy una persona capaz que con poco más de peso o responsabilidad. ¿Viste qué bueno? Sí. La ayuda idónea, ¿viste? Que va complementando. Con un poco más de responsabilidad, nada más. Pero somos parte del cuerpo, ¿no? Porque somos parte, claro. A veces puede pasar que la cabeza se puede creer más importante que el pie o Claro. que la mano. Claro. Y va todo en conjunto. No, bueno, por eso somos un cuerpo de los Cristo, discípulos ¿no? le pasaba. Claro. Los discípulos cuando dijeron, Jesús dijo, bueno, yo ya estoy para ser crucificado, y bueno, ¿quién va a quedar en el lugar de Jesús? Claro. Seré yo. Quiero Una estar yo mamá uno dijo, al lado y el otro. claro, una mamá dijo, yo quiero que mi hijo esté uno a Claro, tu diestra y el sí. otro sentado al otro lado. Sí. Mamá, vos no sabés lo que me estás pidiendo, le dijo Jesús. Entonces muchas veces uno cree, ¿no?, tener un lugar de privilegio simplemente por ser el hijo de o por estar más años dentro de la iglesia. No, yo creo que Dios pone y Dios saca. Tal cual. Dios pone y Dios quita. Sí. Y Dios escoge. A nosotros nos escogió, bueno, a ella capaz que un poquito más, ¿no? Pero a mí me escogió hace 12 años atrás. Cuando en realidad Dios me llamó, ya Dios me había escogido desde el vientre de mi madre. Amén. Pero Dios me llama hace 12 años atrás, en un momento muy malo de mi vida, ya a punto de separarnos con ella, mis hijos enfermos, todo me iba mal. Y bueno, yo tenía 3 bolsas de cemento, me arrodillé ahí y dije, Señor, si verdaderamente existí, mándame a alguien. A la hora llegó un evangelista, amigo de la familia, que muchas veces nos había predicado, y le dije, mira, tengo que hablar con vos. Así que lo llevé para el patio de atrás de mi casa y llorando le dije, no doy más. Y él me dijo, bueno, desafíalo a Dios, desafíalo. Que si en una semana Dios no hace todo lo que... Dice, pero si lo hace, dice, te vas a convertir a Cristo y vas a comenzar a congregar. Amén. Listo. Creo que fue una de las oraciones más tontas que hice en mi vida. Y hice esa oración y a la semana Dios había corregido todas las cosas. Pero había corregido todo, hasta me había comprado otro auto, todo. Y cuando llegó ese fin de semana, aparece de vuelta este evangelista y me pregunta, ¿y cómo está? Bien, todo bien. ¿Y cómo está? Y a cada rato me preguntaba lo mismo. Me dice, ¿no te diste cuenta de nada, no? No, le digo, ¿de qué? De que Dios corrigió todo, me dice. Ahí es como que me cae la ficha, claro. y ese mismo sábado empezamos a congregarnos. Y de ahí hasta ahora no nos hemos apartado nunca. Amén. Y Dios comienza todo un propósito. Yo era, bueno, del mundo, era custodia de boliches, o más conocido como patobicas. Y bueno, Dios me saca de la puerta de un boliche y me pone en la puerta de una iglesia. Amén. Comienzo como portero, al poquito tiempo de haberme convertido, el pastor me ofrece de estar de portero en la iglesia, y comienzo como portero. Y de ahí comienza todo. Había empezado a despertar en mí el interés de querer aprender de la palabra, había seminarios, me empecé a enchufar en los seminarios. Después se empezó a despertar en mí en querer estar, porque yo era como el arquero, todos metían gol y yo estaba allá atrás. Claro. Porque estaban todo en el salón y yo era el portero y yo veía como Claro, todos cómo se alababan, glorificaban y exaltaban a Dios, y yo estaba de acá. Claro. Hasta que un momento hablé con el pastor y le dije, pastor, le digo, necesito entrar a la cancha. Claro. Amén. Y el pastor es medio serio, me dice, pero ¿cómo es eso? Y necesito estar ahí también, le digo. Claro. Me dice, bueno, vamos a mandar a otro, me dice. Me mandaron a otro portero y entré. Amén. Yo creo que es como todo. Hoy esto también lo utilizo yo a modo de, Son los procesos. de enseñanza también para aquellos que hoy en día están dentro de la iglesia. Y el hambre, porque también tenías hambre. Hambre.
de la palabra. Yo creo que eso hoy en día escasea mucho. Claro, también. sí. El interés, las ganas, el querer participar. Empaparse. Claro, todos quieren ser espectadores, pero ninguno participar. Claro, sí. Tal Sí, cual. sí. Entonces Con hoy las manos- vemos eso también. Entonces, a veces, ¿cómo descubrimos que tenemos un buen predicador si nunca le damos para predicar? Claro. Claro, ¿Cómo vamos a descubrir un buen coordinador si nunca le damos para coordinar? tal cual. ¿Cómo vamos a saber si tenemos un intercesor dentro de la iglesia si no le damos nunca la oportunidad de poder orar por las Claro. peticiones, orar por cualquier cosita dentro Sí. de la iglesia? Sí, sí. Entonces yo creo que uno de los semilleros más grandes dentro de lo que es la rama del Evangelio, la iglesia es algo la cual... Es como los frutos del Espíritu, sí, si te sí, puedes analizar, sí, porque justamente totalmente. son dones, Claro. frutos de cada uno, paciencia, como vos Sí, dijiste sí, hace sí, rato, sí, sí. tolerancia, amor, y cada uno, vos pensás que representa una parte, ¿no? Como recién dijiste, la oración, otro que coordinar, bueno, este tiene el don de coordinar, bueno, ¿y cómo lo poner en obra? Poner Claro. Poder extendernos, ¿no? Tal cual. Tercerizar, poder confiar en el otro, lo que Totalmente. Porque Ahí es, vamos claro, a lo que sí. hablábamos recién, el inalcanzable. Claro. O sea, cuando el pastor se cree superior a todos, el pastor coordina, el pastor predica, el pastor levanta las ofrendas, el pastor ora, el pastor Canta. ora por los enfermos, canta, abre la iglesia y la cierra. ¿Y los demás? solamente Y así recibir. no crece la obra. Así no crece Claro. la obra. Claro. Tal cual. Exactamente, así no Así crece no la se obra. ensancha el reino. Exactamente. Tenemos O que- sea, claro. muchas veces el egoísmo está. Por eso uno lo ve como un inalcanzable, Tal cual. ¿no? Porque dice, wow, el único que lo puede hacer es él. Claro. Cuando vemos dentro de la iglesia grandes personas con talentos y dones de parte de Dios, que Dios ha derramado, Sí. ¿sí? Y que nosotros como pastores tenemos que mirar eso, Tal cual. tenemos que ver la oveja. Sí. ¿Y cómo hacemos si no nos involucramos? Claro, Jesús vino a servir y no ser servido, ¿no? Totalmente. A lavar pies. Él estaba Totalmente. con la necesidad. Vos diste muy bien. un claro ejemplo de Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo a seguir. Jesús cual. es el buen pastor, dice, Claro. ¿no? Ujú. Bueno, vos fíjate que Jesús llamó a 12 personas, pero no a cualquiera lo llamó al monte de la transfiguración. Claro. Él sabía a quién tenía que utilizar para cada persona. Tal cual. ¿Quién era el que lo iba a entregar? ¿Quién era el que lo iba a defender? ¿Quién iba a ser aquel que lo acompañe a ciertas experiencias? Sí. ¿Quién era aquel que lo iba a amar? Como Juan, él es Claro, tu hijo sí. amado. Ujú. ¿Quién era aquel que lo iba a reconocer? ¿Quién era como Pedro? Tú eres el Cristo. Claro. ¿No? Entonces cada cual de ellos tenía en particularidad, tenía algo. Ujú. Más allá que cada uno de ellos tenía su temperamento. Sí. Pedro era bastante temperamental, le cortó la oreja a Maico, y así tenés, entonces, ¿pero por qué? Porque Jesús se involucraba con ellos, Claro, sí, sí. caminaba con ellos, Claro. charlaba con ellos, Sí. Que se enseñaba, claro. Sí. o sea, una de las cosas que un pastor hoy en día, al menos nosotros lo hacemos, visitamos los hogares, Claro. compartimos mate, compartimos a veces alguna cena, algún almuerzo, Ujú. ¿cómo estás? Las personas se abren, a veces Claro. en el culto no tenés el tiempo ese. No, tal cual. No. A veces los hermanos a veces llegan a horario porque vienen de trabajar, tienen sus compromisos. Sí. A veces vemos a mamás que vienen solas y se tienen que volver rápido porque los esposos la están esperando. Entonces Sí. tenemos que respetar todas esas cosas y saber que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Pero todo lleva un proceso y todo Ujú. lleva y conlleva esfuerzo y todo lleva, y muchas veces uno dice, no, ve a un pastor, a un siervo, y ¿qué habrá detrás de todo eso? ¿Qué habrá de todo? Porque, digamos, en el mundo secular, una de las, digamos, de las artimañas del enemigo, ¿no? De Satanás, es la difamación y la acusación, ¿no? Entonces, cuando se habla de una iglesia, quizás a muchos, o de los pastores, lo primero que muchos empiezan a hablar de las ofrendas, o de lo que tiene, de lo que hace, pero no ven
el trayecto y todo lo que ha conllevado. Hay una imagen ahí por internet, un pastor predicando, ¿no?, con una congregación y todos mirándolo de una forma de lo que estaban hablando, encendidos, ¿no? Pero de atrás se ve esa camisa rasgada y llena de cortes, como decías vos, que lo viste al pastor, llena de cortes, llena de cuchillos, y es tremendo porque quizás en el mundo del espectáculo o en ciertas actividades del mundo, estar en un lugar de preeminencia o de púlpito, digamos. Claro, lleva obviamente un sacrificio, una puesta en escena, una preparación, pero en el camino espiritual lleva un ataque espiritual, que muchas veces las batallas que les libra el siervo de Dios, todo siervo de Dios, en silencio, para servir al Señor, ¿no? Claro, porque sí. el verdadero siervo tiene esa humildad y ese corazón que la gente ve el mensaje, pero quizás está dando el mensaje y pasó en ese día, en esa semana, o durante su vida, cosas tremendas. Sí. ¿no? Bueno, sin ir más lejos, nosotros, como contaba mi esposa recién, hace 1 año y 6 meses que estamos en Loma Hermosa. Es la iglesia central de todo el ministerio. Es la iglesia más antigua del ministerio, es la iglesia madre, bueno. Y es una de las iglesias más terminadas que hay. Con aire acondicionado, ventilación, baños terminados, ¿no? Y uno ve y por ahí aquel, como vos decís, que no conoce el trasfondo, dice, mirá la iglesia que tiene el pastor, Claro, ¿no? sí. Está bien. Pero Claro, cuando Dios me llama a mí, cuando Dios nos llama a nosotros, se nos abre a nosotros el interés por ganar almas. Y uno le puede llegar a decir el primer amor, sí, las ganas de predicar, de anunciar el evangelio, que otros se enteren lo que Dios hizo en tu vida y todo eso. Sí. Erika tiene familiares en Mercedes, Ruta 5, por Ruta 5, en Goblan, mejor dicho, Sí, qué lindo. 8 kilómetros antes del de Mercedes. Sí, conocemos por ahí. Y bueno, ahí fuimos una vuelta a visitar, abro la mochila y me encuentro con la Biblia y adentro de la Biblia un montón de trataditos. Digo, ¿qué te parece si vamos a evangelizar? Sí. Y esto no es para avergonzarse, pero yo estaba de short, ojota, remera, y ella me dice, así vamos a ir. Y salimos a evangelizar y ganamos más de 15 almas. Oh, gloria a Dios. En ese día. Sí, qué tremendo. Contentísimo, el micro salía a las 2 de la tarde, sabíamos que a las 6 de la tarde teníamos culto en Moreno. Tremendo. Nos venimos, ese Corazón día evangelístico, que es lo que decía. salimos de ahí contentísimos. Con toda la tierra. Un colchón de tierra, sí. Con todas las almas anotadas en los trataditos, ¿no? Y llego y le digo a mi pastor, mire, hemos ganado 15 almas en un lugar así. Me dice, bueno, seguí evangelizando hasta que Dios te dé el lugar ahí y abramos una puerta ahí. Bueno, seguí evangelizando. Así estuvimos 2 años y medio trabajando en aquel lugar. Habíamos levantado una iglesia, ¿vieron la familia Inga en la carreta? Sí. Bueno, así era nuestra iglesia, de 3 metros por 7, era una casilla y como no teníamos chapa, le había puesto una lona arriba y atada con soga. Esa era la iglesia en la cual nosotros predicábamos. Y no teníamos piso. No teníamos piso, era piso de tierra. Cada vez que llovía entraba el agua. Pero nosotros éramos felices por anunciar el Evangelio. Algunos dirán, pero así no se anuncia el Evangelio. Sí. El reino de Dios se anuncia de otra manera, porque Dios es un Dios de todo el oro y la plata del mundo. Sí. Pero Dios te prepara para cosas mejores. Para todo. Tuvimos 2 años y medio trabajando ahí. De ahí el Señor nos manda a trabajar a Lima, pasando Zárate. Sí, qué lindo. Enfrente del barrio Atucha, es un barrio que se llama Barrio Granja 8. Estuvimos trabajando con la colectividad gitana. Tuvimos 5 años trabajando ahí. También ahí arrancamos de cero. Dormíamos en el piso. Lluvia, calor. Pudimos levantar una iglesia de 7 metros de ancho por 10 de largo, 70 metros cuadrados. Y con los 2 hijos también, ¿no? Eran chiquitos y... Eran chiquitos. También conlleva... Claro, la familia también.
Sí, Ah, acoplado, sí, sí. ocuparse de la familia, ¿no? También, sí. La verdad es un... Los estudios, ¿cómo, Todo. cómo se Bueno, hace eran para- los fines de semana, era la iglesia allá, Sí. llevábamos la mochila, la ropa, Todo. porque sábado y domingo nos quedábamos allá. Claro. No era factible ir y venir porque era mucho tiempo. Sí. En auto son 2 horas ida, 2 horas vuelta. Claro. Y en colectivo era 4 horas, así que Claro. imagínate, íbamos sábado Claro. y volvíamos domingo tarde-noche. Sí. Entonces, si había tarea o cosas que hacer de los chicos, bueno, lo hacíamos. Claro, se quedaban, en ese sí. trayecto que teníamos libre, bueno, hacer tarea. Y bueno, Sí. y después ir de día a visitar a las personas, a las la almas, ¿no? Ahí sí. en el barrio para que vengan a la iglesia, y así fuimos de a poquito creciendo. ¿Y qué edades tienen hoy los chicos? Hoy tienen 15 el mayor y 12 el menor, así que tenemos Qué 2 varones. Pero en ese momento era 4 años y 7 más o menos, Claro, así más que o eran menos, chiquitos. Así que pasaron un lindo trance ahí de crecimiento. Les dolió mucho cuando, bueno, nos tuvieron que cambiar, pero bueno, es un aprendizaje para toda la familia. Claro, sí. Sí. Y seguir creciendo, ¿no? Porque Sí. el Señor va abriendo nuevas puertas, y yo siempre me recuerdo que me fascina la historia de lo dura y lo que hace el Señor en una vida de José, vendido por sus hermanos, que va de esclavo a la casa de Potifar, de ese De una casa general, familiar de una casa Sí, sí, familiar, sí, Es de vendido. gobernar, de administrar, de tener ese favor de Dios, pasa a estar tirado, literalmente, Sí, 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 sí. en una cárcel, olvidado para todo el mundo, pero Dios dice que estaba con José en todo momento, ¿no? Y ahí dice que tuvo el favor de José nuevamente, en ese lugar de angustia, y de desolación, de temor también, porque es un lugar duro, una cárcel, y que él no lo merecía. Y sin embargo Dios lo va capacitando de lugar en lugar. Uno diría, pero no, está peor, está bien, pero está peor. Pero él pasaba de un liderazgo de una casa y de prácticamente con sus hermanos, porque pasaba órdenes, pasaba de su padre, pasaba informes, pasa a la casa de Potifar, y después pasa a liderar la cárcel, a gobernar, a administrar, a dirigir prácticamente. Y de ahí, de un día para otro, lo llaman al palacio, ¿no? A interpretar los sueños. Y eso es lo que hace Dios. Pero en esos procesos son dolorosos para nosotros, ¿no? Bueno, Pasar esos procesos. Nosotros te comentábamos que estábamos en Lima durmiendo en el piso, todo, Sí. ¿no? Y el primer tiempo no teníamos auto, viajábamos, como ella decía, 3 horas y media, 4 horas en colectivo, haciendo transbordo en 3 colectivos. En una oportunidad me levanto como a las 3 de la mañana y los veo a ellos durmiendo en el piso, acurrucado de frío. Y allá se sentía el y allá frío. se sentía el Sí. frío. Estábamos a 20 cuadras del río Paraná. Ah, y más todavía. Más todavía. Y me entró una aflicción. Y entré a llorar. Porque yo digo, no puede ser que mi familia esté pasando por esto. Ujú. Pero es como que vino una paz al momento. Y es como vos decías, José estaba con Dios, ¿no? Porque yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? Una cosa que tú me llames a mí, pero ¿por qué mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que Hay pagar? padecimiento. Y hay Padecimiento. que pagar un precio por servir a Dios. Sí, totalmente. Y cuando Dios tiene propósitos para con nuestra vida, hay un curso la cual nosotros tenemos que pasar. Sí. Son los cursos intensivos de Dios, ¿no? Que Dios dice, mira, necesito prepararte para esto, Sí. ¿no? Jesús lo pasó 40 días en el desierto. En lo poco me viene esta palabra, en lo poco fuiste fiel, En lo mucho te pondré. Jesús estuvo en el desierto, estuvo ahí pasando 40 días, 40 noches, ¿no? Y si Jesús lo pasó, fue tentado, ¿por qué no nosotros? Claro. ¿No? Y así también los discípulos pasaron persecuciones, pasaron todo. Durante el proceso de esos 33 años y medio que estuvo Jesús sobre la tierra, ellos estuvieron caminando ahí a pie de cañón con Jesús, pero pasaron un montón de cosas Durmieron. para poder llegar al recién a poder
emplear para lo que el Señor lo había mandado Claro, a hacer, que había era capacitado, difundir el sí. Evangelio, Sí, sí, sí. ¿no? a toda criatura. Recibir esa capacitación, porque también tuvieron que dormir. Pero no fueron apiedrados, Claro, no fueron golpeados, sí, no fueron martirizados, no fueron, sí. ¿no? Y Encarcelados. entonces fueron encarcelados. Pablo dice, yo he pasado por naufragio, me han dado por muerto, me han apiedrado, me han bajado en una canasta. Y yo digo, bueno, Señor, gracias por lo cual me hiciste pasar Claro, solamente sí, por esto. claro. ¿No? Le damos gracias a Dios por eso. Sí. Que no pase naufragio, no pase ninguna de cosas. Pero sí hemos pasado muchas veces muchas cosas, como por ejemplo hoy, de venir y ver accidentes. Y bueno, Señor, gracias por haberme libertado de esto. Nosotros viajamos todos los fines de semana, durante 5 años viajamos a aquel lugar de Lima y se nos rompía el auto. ¿Qué no nos pasaba? ¿Qué no nos pasó? ¿Qué no nos pasó? Pero íbamos gozosos. ¿Por qué? Porque llegábamos a aquel lugar y veíamos las almas llegar a la iglesia. Amén. Qué lindo. Yo no era pastor, yo era un simple anciano, y que te empiecen a reconocer como pastor, ¿no? Es una caricia, Claro, porque, sí. hola pastor, ¿cómo anda? ¿Y cómo llegó? Y llegué bien, bueno, gracias a Dios, bla. Y todo eso te motiva a decir, el próximo fin de semana vuelvo. Claro. Vine sin gana porque me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó esto, me pasó lo otro. Ujú. Pero llego acá y Dios te renueva la fuerza. Amén. Amén. Y sé que hay muchos que están pasando por Tal eso. cual. Sí. Que dicen, ¿qué hago? Tengo la iglesia y estoy solo. Porque muchas veces le he predicado a mi familia nada más. Mi esposa y mis 2 hijos sentados y yo le he predicado igual. Como si fuese que hay mucha gente. Y muchas veces, sí, hoy no vamos a hacer culto. Porque ha faltado las fuerzas. Porque han faltado a lo mejor la visión de decir, y bueno, hagamos culto igual porque capaz que pase alguien por la calle y va a escuchar el parlante. Claro. Amén. O va a escuchar la alabanza, o va a Sí. escuchar. Y sé que hay muchos capaz que están viendo y dicen, tengo ganas de bajar los brazos. Tengo ganas de decir, sí. voy a colgar los guantes, como quien dice. Sí. Porque a lo mejor no es mi llamado. Dios no me llamó a ser pastor. Dios no me llamó a esto. Ujú. Y bueno, decirle, sigue adelante, siervo, no te detenga. Como le dijo el Señor, mata y come porque el largo camino te resta. Amén. A veces pensamos que un siervo de Dios o el cristiano le tiene que ir todo bien. Y a veces los fracasos también es parte del proceso del cristiano. Y a veces- no hay victoria sí. sin fracaso. Es porque Es la que es realidad parte vamos de a eso. pasar por un desierto, Claro. como dice A la veces, palabra. a veces los fracasos nos ayudan a entender muchas cosas Claro. también. Tal cual. Y si no, tampoco le daríamos la gloria a Dios si nos fuésemos en todas las cosas bien, ¿no? Es parte de los procesos poder forjar nuestro carácter, nuestra humildad, nuestra paciencia, de poder poner en práctica los frutos, Claro. ¿no? Y poder llevar, también a veces somos capacitados, muchas veces decimos, ¿por qué pasé todo esto en mi vida? Y después con los años entendemos que estamos dando palabra de aliento a otras personas Tal cual. desde el lugar de sufrimiento que tuvimos, ¿no? Desde Claro. el lugar de superación, desde el lugar de consuelo que nos trajo el Señor, y podemos abrigar a otra persona desde la caricia de Dios, porque Él nos Claro. lo hizo primero a nosotros, Claro, ¿no? sí, 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 Y sí, en sí. eso nos utiliza para poder dar testimonio. Hermano, la semana pasada vinieron los evangelistas Jara, un matrimonio precioso, y pasaron una vida con muchas aflicciones, de desorden y malas decisiones y circunstancias y vivencias de donde habían nacido, pero el consuelo de Dios, la restauración de Dios, la transformación de Dios los lleva a que hoy tengan un ministerio. No los llevó a otro lado, sino en el mismo lugar de desorden, de angustia, de necesidad. En ese mismo lugar ellos están predicando en un lugar tremendo, y eso es lo que hace con cada uno de nosotros, ¿no? A veces necesitamos a mí siempre pasar me por queda esos un procesos. consejo, Sí. siempre me quedó el consejo en la mente y en el corazón de una vuelta. Íbamos con mi pastor y íbamos hablando acerca de un siervo, ¿sí?, que quería ser pastor, anhelaba ser pastor. Entonces se fue del ministerio porque otro le había ofrecido
que lo iba a levantar como pastor. Ujú. Pero al fin y al cabo volvió porque no era como le había prometido el hombre. Entonces, mi pastor me dice, Cristian, ¿vos querés crecer? Me dice. Digo, sí, pastor, yo quiero crecer. Bueno, me dice, abrite camino, pero nunca te apartes del ministerio. ¿No? Me quedó eso. Entonces, siempre traté de abrirme camino, Ujú. ¿no? Porque en aquel entonces la iglesia es una iglesia muy grande, en la cual había 20 evangelistas, 10 ancianos, había copastor, Claro. había colaboradores como Pase Dulce. Entonces yo decía, ¿cuándo me va a tocar a mí? Claro. Entonces siempre tuvimos una característica con Erika de ver la necesidad, que era lo que hacía falta dentro de la iglesia. No había quien llevara un vaso con agua, íbamos nosotros y le llevábamos un vaso con agua a la persona que venía por primera vez. Amén. Entraba alguien nuevo y ya le acercábamos la Biblia. Entonces teníamos esas Detalles. cosas, Ese esos corazón de- detalles. Corazón de fierro, sí. Esos detalles. Hasta hoy. Hasta hoy en día nos queda eso, ¿no? Y tratamos de inculcar a la iglesia con lo mismo. Claro. Viene alguien por primera vez y Ese siempre... es el amor de Cristo. Claro, viene alguien por primera vez, me acuerdo, a la iglesia, y el pastor siempre terminaba de predicar y decía, bueno, todos aquellos que vienen por primera vez o aquellos que quieren recibir una sanidad, pasen adelante que los siervos van a orar por ustedes. Sí. ¿No? Y por ahí el alma nueva no va a querer pasar adelante. Claro. Entonces Son íbamos barbosos. nosotros y le decíamos, ¿venís por primera vez? Sí. ¿No querés recibir a Cristo en tu corazón? Sí, te acompañamos adelante. Y lo acompañábamos adelante. Qué bueno. ¿No? Entonces es parte del proceso, y a veces las aflicciones, las luchas, Ujú. apagan muchas veces el interés, ¿no? Por lo cual muchas veces Dios nos llama. Claro. ¿Por qué? Porque pasamos el proceso y decimos, no, acá me quedo. ¿Para qué voy a seguir avanzando? Sí, hemos escuchado muchas veces ¿Para qué? eso. ¿Para que me siga dando? No, me quedo acá. Claro. Y no se animan a ir por más. O sea, es como habla la palabra, que se meten en el río de Dios hasta los tobillos solamente. Claro. Sí. Ahora llega un poquito del agua en la turbulencia y hasta las rodillas, Claro. y no, vuelvo para atrás. Tal cual. No me meto en el río Tiene de Dios. ese temor, ¿no? Claro. Que es lo que trata de hacer el enemigo para detener la obra, la sí, obra la de persona. Dios. Sí, totalmente. Que diga, bueno, Propósitos que tiene el Señor para esa no, persona. el diablo quiere que estemos metidos en las iglesias, pero no que estemos predicando. No nos teme a nosotros que estemos Claro. capacitándonos o estando en la iglesia, pero de puertas cerradas. Pero sí quiere detener a aquellos que quieren ensanchar y quieren extender, ¿no? Claro, Obviamente sí, tenemos sí. que capacitarnos y estar unidos. Vos hablabas de la capacitación, el proceso que nos hace Dios, ¿no? En la iglesia tenemos una capacitación que la debemos hacer y estamos llamados a siempre estar en todo ámbito, ¿no? Porque todo Como lo que iglesia, todo como lo que cuerpo como de Cristo, iglesia, unidos como en un cuerpo propósito. y como seres humanos, todo lo que hacemos tenemos que seguir creciendo, capacitándonos para ser mejores a disposición de Dios. Yo creo Sí, que sí, todos sí, los sí. factores Sí, de la sí. vida, ¿no? Pero Dios nos hace otro proceso, que es lo que hablabas un poco vos, ¿no? Claro. Nos hace ese proceso de capacitación que nos lleva a veces al siervo a decir, bueno, me metí lo que comentabas, los pies en el agua y vino toda esa tempestad y no, digo, bueno, yo me quedo acá porque no, la batalla es muy fuerte para mí. Y Bueno, lo he escuchado, ¿no? Es muy fuerte para a mí. Pedro le pasó eso. Sí. Pedro quiso sobresalir, ¿no? Estando en la barca, dijo, Señor, eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas, como tú, Señor. Claro. Yo quiero ser como tú. Pero yo creo que a Pedro le faltaba. Como a cualquiera de Pero nosotros nos falta. Igual fue el único que bajó. Se Sí, animó. sí, fue atrevido. Fue atrevido. audaz. Fue audaz, fue atrevido fue, ¿no? Y el Señor le dijo, bueno, vení, Pedro, Claro, sí, vení. sí. Vení porque te vas a enfrentar con tu propia impotencia, tu propio Claro. esfuerzo. Vas a ver que todavía te falta, hermano. Entonces, faltaba la capacitación de Dios Claro, todavía, sí, sí. ¿no? Entonces, Jesús nunca se va a negar a nada. Jesús siempre nos va a decir, bueno, vení, dale, vení. Después de ahí va a venir los fracasos, van a venir las dudas,
van a venir los Temores. miedos, los temores, las preguntas. ¿Será que yo estoy preparado para esto? ¿Será que Dios me llamó a esto? ¿Será que, bueno, Pedro empezó a ver todas las olas que le venían, todas las pruebas, las luchas, y dijo, ay Señor, ayúdame porque perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces muchas veces sucede eso en nuestras vidas también. Tenemos la audacia, somos capaz que tenemos la característica del mundo de hablar y tenemos ese carisma, ¿no? que muchas veces el mundo da y decimos, bueno, yo ya estoy preparado, ¿no? Y bueno, Jesús dice, bueno, a ver, ¿estás preparado? A ver. Claro. Pero vienen los procesos. Sí. Y ahí es cuando empezamos, ay Señor, ayúdame porque me hundo. Sí. ¿Sí? Y entonces el Señor nos levanta, nos restaura, nos capacita. Muchas veces Dios tiene paciencia con nosotros. Mucha paciencia. Tiene paciencia. Y yo creo que eso nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas también. Claro. Amén. Hay muchos que han arrancado sin... Conozco pastores que no saben leer, Ujú. pero tienen carisma con las almas, tienen Claro. amor Sí. para con las almas. Claro, tiene un proceso desde ese lugar. Es tremendo. Sí, sí. Está la capacitación de Dios y la capacitación de los siervos hacia las almas Sí, también. sí, sí. Porque es preciso los seminarios, es preciso que alguien nos enseñe. En Hechos de los Apóstoles, se me fue el nombre, le pregunta, ¿entiende lo que lees? Iba leyendo un pasaje de Isaías, el eunuco, y le dice, no, y si nadie me explicara, Claro. le dice, ¿no? Y el evangelista se subió, le explicó el pasaje de Isaías, y después dice, ¿hay algo que impide que yo sea bautizado? No, no hay nada. Entonces agarró y lo bautizó. Felipe. Entonces Felipe agarra y le explicó todo el pasaje. A veces es necesario que alguien nos enseñe. Claro, Tal seguro. cual. Sí, ¿No? sí. Que alguien nos enseñe, pastor, ¿cómo hago para leer la Biblia? ¿Cómo hago para interpretar un texto bíblico? ¿Cómo hago, pastor, para salir Para a orar, evangelizar, para orar, para ayunar? ¿Cómo Claro, hago para sí, sí, hacerlo sí. eficazmente? ¿Cómo Tal hago cual. para desarrollar un pasaje? Claro. ¿Cómo hago para predicarle a una persona que no conoce, a una persona que conoce, a un inconverso, a una persona que todavía no te conoce, Que está apartada. que está apartada? Claro. ¿No? Y es preciso permanecer muchas veces dentro de la barca para ser capacitado. Claro. Jesús le dice, quedaos en Jerusalén hasta ser investido del poder de lo alto. Amén. A veces ese Jerusalén es la iglesia. Claro. Quédate en la iglesia, tené tu proceso, tu conversión. Quédate ahí y llenate de Dios. Cuando Esa Dios te unción, va, claro. la unción, Sí, tan tan importante. importante, alimentate. Tal cual. Porque en el momento que Dios te llame para el ministerio, vos ya vas a estar cocinado. Claro, Hay, sí. perdón que interrumpa, Sí, sí, sí. pero sabemos que tenés una iglesia en la que se dedican más que nada a lo que es el evangelismo, ¿no? Se Ah, caracteriza tenemos una placa. por el evangelismo, ¿no? Y justo van a hacer ustedes una campaña ahora Sí. Sí. del 2 al 6 De diciembre. de noviembre, está por decir. Fer, si te podré pedir más que nada para las fotitos para que puedas mostrarla. Que bueno, de gran bendición, más que nada a todos los que se quieran acercar. Amén. Bueno, Están todos invitados que se puedan acercar. Bueno, del 2 al 6 de diciembre estamos haciendo una campaña, ¿no? Es después de tanto tiempo, tantos años, se va a hacer nuevamente una campaña en aquel lugar de Loma Hermosa. Bueno, es un club Nueva Estrella, está a 3 cuadras de la iglesia, calle Santa Rita y Márquez más o Y menos. Márquez también. No me acuerdo bien la altura, el 8000, pero se van a dar cuenta los Por el parlantes y espíritu. todas las cosas, Sí, y por se el van a dar espíritu cuenta el bien. Señor los va a guiar. Sí. Así que estamos con todos los procesos, todos los preparativos. expectantes a lo Sí. que Sí, Qué es bueno. un trabajo que siempre me gustó Gracias, hacerlo, Fer. el tema de la campaña. Gracias, Fer. Siempre nos gustó eso. Al menos a mí siempre me gustó el tema del evangelismo y todo eso. Sí. Por eso hablaba yo, quédate ahí en la iglesia hasta que Dios te llame, Ujú. ¿no? Nosotros permanecimos ahí en Moreno hasta que Dios dijo, bueno, los necesito. Claro. tal cual. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos una iglesia a la cual estamos saliendo los miércoles al Bocalandro, al Hospital Bocalandro, llevando bueno eso. mate cocido, ropa, Aquellos pero que lo necesiten, aquellos sí. que lo necesitan. Mucha Pero lo más necesidad. importante, Sí. la palabra de Dios. Mucha necesidad.
mucha cual. necesidad. Bueno, estamos tenemos casi. mucho para seguir compartiendo. Los vamos a invitar a otro Sí, sí, programa. yo creo que sí. Porque es muy rico lo que se comparten y... Pero muy rápido pasó todo. Sí. Oye, una hora en vivo, sí, pasa muy rápido. Y mucho de hablar, ¿no? Del Señor tenemos tanto para compartir, tantas riquezas, tantas vivencias, y tanto que tienen que compartir ustedes acerca del ministerio. Recordanos la dirección de la iglesia de ustedes. Brasil 1120, esquina Machado. Esto es el partido de 3 de febrero, así que ahí en Loma Hermosa. Queda más o menos unas 10 cuadras del Hospital Bocalandro, como para que se ubiquen más o menos. Así que bueno, los esperamos los días jueves, los días sábados. Estamos ahí a partir de las 19 horas. Y bueno, también tenemos la escuelita bíblica, también los días sábados a las 3 de la tarde, que está mi esposa. La radio también. Tenemos la radio Qué también, bendición. los días sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6. Bueno, los días lunes reunión de oración, los martes reunión de enseñanza, los miércoles bocalandro, jueves culto, viernes reunión de jóvenes. Saludamos Así que a todos. saludamos a todos los jóvenes, a todos aquellos que nos están A toda escuchando. la iglesia Nos que, incluimos, que nos pasamos, incluimos. Sí, pues si no sabes. pasamos ahí para la invitación para que Sí. se Nos conecten, gustaría así que que- seguramente están conectados. Yo esperen, yo les mando un saludo muy especial a Gladys, que hizo especial Sí, de todo, la conexión, todo esto. porque la encuentro hermosa y a sierra. cada uno de los que están comentando damos gracias ahí por el tema de tiempo, no tenemos el espacio como para comentarlo, pero después por las redes sociales, bueno, vamos a estar respondiendo los mensajes, así que gracias a todos. ¿Quieren hacer una oración? Bueno, yo le voy a dar lugar a mi esposa. Amén. Yo ya hablé mucho. Sí. Bueno, oramos. Amén. Señor, te damos gracias, Gloria Padre a Dios. Santo, por esta Gracias, noche, Señor. Señor, que nos has regalado, Bendito, Señor, Jesús. el poder compartir y hablar, Señor, Padre Sí, Santo, mi de Dios. tus cosas, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Amén. porque permitiste Sí, que pudiéramos llegar, Señor. Gracias, Padre, mi bendice Dios. a toda la audiencia que está del otro Amén. lado, Sí, Señor. mi Dios. Pedimos tu bendición sobre En el ellos, nombre Padre de Santo de la Jesús. gloria, Señor, aquellos que están sin fuerza, Bendito Señor. tu Tú le aumentes la fuerza como las del nombre búfalo, de Señor. Jesús. En el nombre bendito de Jesús, bendice, Gracias, Señor, Señor. Padre, esta radio. Bendice, No, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que se pueda extender, Padre Santo, Sí, Señor, Jesús. este reino, Padre Sí, Santo de la Padre. gloria, Señor, que tú nos has dejado, Padre Santo, que podamos reconciliar, Señor, al mundo Gracias, contigo, Padre Señor. Santo. En el nombre bendito de Jesús, Padre Gloria. Santo, dejamos las más ricas bendiciones, Señor. Bendice a mis hermanos Cristian, a su Señor. compañera Mariana, Señor, dale Sí, la mi fuerza, Dios. Señor, Padre Santo, por En el esta nombre de actividad, Jesús. Señor, que hacen de anunciar el Evangelio, Amén. Padre Sí, Santo. mi Dios. En el nombre bendito de Jesús, dándote a ti la Gloria, 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 la honra y la Jesús. alabanza por siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria Gracias, a Dios. Señor. Gracias, Gloria a Dios. gracias por la oración. Bueno, muchas gracias. Ya nos quedamos Amén. sin tiempo. Sí, Así ya que estamos. gracias por la visita. Más que invitados en otro momento. Los vamos a estar también visitando. Amén. Muy agradecidos por este tiempo de compartir juntos. Amén. Lo mismo Y que decimos. sigan creciendo en la obra y que el Señor siga usándolos Amén. para su gloria. Tenemos, Mari. Una plaquita de los pastores que nos van a estar visitando el miércoles que viene, del pastor Saúl Pernia y de Luis Espinosa, que son de Venezuela. Así que agradecida a Dios por todo lo que... Nos van a estar contando de su testimonio, Sí, de su testimonio. pero principalmente de su ministerio, que es tremendo. Tal Así cual. que bueno, muchas gracias por todo lo que bueno estuvimos compartiendo. Amén. Amén. Y bueno, saludarlos a ustedes, darle Amén. gracias. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias a ustedes por estar del otro lado, compartiendo con nosotros este tiempo. Y este fue el ciclo. Una luz en la oscuridad. Dios les bendiga. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh.
corazón.